usarse también para hacer todo eso que yo acabo de escribir, ¿no? Exactamente. Meterlo adentro. Exactamente. Escondidito con otras cosas, pero ahí adentro están. Exactamente. Por eso lo traemos a colación, porque cada vez es un poquito más asombrarte el poco consumo que hay a nivel poblacional, sobre todo argentino, donde el promedio mundial de consumo de este tipo de alimentos es de 7 kilogramos al año, anual. ¿Qué entra en la categoría de legumbres? Bien, las legumbres son todos aquellos vegetales. Poroto. Exactamente, entran toda la variedad de poroto, Garbanzo. Poroto de soja, garbanzo, lentejas, garbanzos, arvejas. Toda la variedad de porotos que tenemos, de los porotos de soja, están los porotos negros, los porotos rojos, los porotos mung, los porotos aduki. Hay gran variedad de lo que son legumbres. El maní en realidad también es... maní como mucho. El maní es considerado biológicamente una legumbre por su método de cultivo, pero nutricionalmente, como nosotros tenemos nuestras categorías nutricionales, lo nucleamos o lo concentramos en la categoría frutas secas por su contenido en grasas saludables o insaturadas. El tema a colación era el siguiente, porque como mencionaba recién, el promedio de consumo anual de legumbres es de 7 kilogramos al año y Argentina está posicionado dentro de los países con menor consumo anual, con un consumo de 250 gramos anuales, o sea, nada prácticamente. Comemos muy poca legumbre. ¿Y dónde se consume? Por ejemplo, el pasado domingo 9 de julio, en un locro. Claro, en el locro, exactamente. Exactamente, ahí donde... comemos 3-4 veces al año los locros. Los locros, y ahí está el consumo de legumbres anual que tenemos los argentinos. Exactamente. Es un alimento que... En algunas regiones se usa mucho más las lentejas, por ejemplo. Sí. Nosotros acá no tanto, me parece. No tenemos tanto el hábito. No tenemos tanto el hábito. Muchas veces también porque son un tipo de alimentos que cuando uno no está acostumbrado o habituado a consumirlos, generan mucha distensión a nivel abdominal y te generan gases también, que era lo que habíamos hablado. Qué bien explicado. Exactamente. Mucha distensión a nivel abdominal. Exactamente. Qué bien explicado. Es de embajada eso. Claro. ¿No? ¿Qué está teniendo, embajador? Técnico. ¿Qué problema está teniendo? Estoy teniendo una distensión a nivel abdominal. Exactamente. El término técnico que lo habíamos charlado un poco el año pasado también, era meteorismo. Meteorismo. Que también es muy interesante. Muy interesante. Me lo voy a anotar, porque hay que anotarse las cosas. Distensión a nivel abdominal. Distensión a nivel abdominal. A nivel abdominal. Bien. Ahí está. Meteorismo ya es la generación obviamente de gases. Eso es porque al nivel de su digestión generan dentro de sus componentes dióxido de carbono y metano, obviamente. Entonces mucha gente a veces le esquiva el consumo porque dice, y yo siento que las como y me inflaman, pero no es una inflamación a lo que voy perjudicial, al contrario, toda la flora bacteriana de nuestro intestino se ve beneficiada por el consumo de este tipo de alimentos, ya que... ¿no es malo eso tener la inflamación? No, la inflamación por el consumo de las legumbres es porque hay poca costumbre y porque es un alimento que dentro de su composición nutricional es muy rico en fibra de la que nosotros denominamos insoluble, que es esto, que la fibra no es digerible por nuestro aparato intestinal, entonces genera esta fermentación y gases a nivel de la microbiota. Y hoy en día también se la denomina un poco, teniendo en cuenta cómo viene todo el problema a nivel mundial con el alto consumo de carnes y todas las implicaciones o cambios ambientales que trae aparejado, sin ir más lejos, cuando estamos, por ejemplo, la semana pasada en pleno invierno con 27 grados a nivel de temperatura ambiental. Se la está denominando últimamente como una proteína, la proteína del futuro, se la denomina así en el momento. ¿Por qué? Porque sus métodos de elaboración no genera tanto, que ya lo vamos a hablar un poco, lo que son las famosas huellas de carbono, huella de agua, que es todo lo que implica la producción de ese alimento a nivel de gasto ambiental. Y es un alimento en sí que su composición nutricional, más allá de esta fibra, tiene proteínas de origen vegetal que pueden ser súper aprovechadas. Dentro de ellos, por ejemplo, la soja, cada 100 gramos tenés 25 gramos de proteína. ¿La soja también es legumbre? La soja también es legumbre, exactamente. Eso se come un poco más, me parece. Se come un poco más, exactamente. Hoy en día las famosas milanesas o hamburguesas base de... Después hay que ver... famosas para ustedes serán. Sí. Era lo que habíamos hablado. Son famosas cuando tienen su... No piensen a generalizar. Las famosas son las clásicas, las milanesas, claro, eso me dirá, eso no es milanesa. Eso no es milanesa. Exactamente. Eso es un el medallón de estos tiempos que corren. De estos tiempos que corren. Yo estoy en una discusión anterior a esa. Bien. Que es milanesa, ¿de pollo o de carne, de ternera?
porque también está esa división. Bien. ¿Y? No, yo estoy con las de carne. Las de vacuna. Las vacunas, sí, me gustan las de pollo, las como igual, pero tengo un frente muy fuerte que no le gusta las de carne, tradicional de ternera. Y hay que ceder a veces. Así que en cualquier momento salgo volando. No, en cualquier momento no, porque de acá que tome vuelo yo va a costar muchísimo, pero no, bueno, hay una discusión en torno a eso, ¿no? Sí. Y porque también son especialmente beneficiosas, contienen dentro de esa matriz nutricional, que nosotros le denominamos a esto en la cantidad de nutrientes que convoca cada una, gran variedad de complejo B de vitaminas, especialmente la vitamina B9 o el famoso ácido fólico, como lo pueden soler escuchar en la jerga cotidiana, o una de sus funciones es la intervención en lo que es síntesis de glóbulos rojos y lo que es funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso, que en las embarazadas, en sus etapas previas a quedar embarazadas, valga la redundancia, y en los primeros meses de embarazo es cuando se les administra esa suplementación para el desarrollo del sistema nervioso de ese bebé. Dentro de esas, otra fuente muy importante son la fuente de hierro. Muchas veces en aquellas personas con anemia se les aconseja, más allá de los alimentos cárnicos, el consumo de legumbres por su hierro de origen vegetal, con el cual hay que tener algunas salvedades por el hecho de su absorción. Por lo general, el hierro de origen vegetal, o el hierro que nosotros denominamos teóricamente no hemínico, tiene una biodisponibilidad o una absorción a nivel del organismo un tanto menor. Por eso nosotros tenemos que buscar, al usar este tipo de alimentos, que ya vamos a ver en dónde metemos estas preparaciones o en qué preparaciones metemos estas legumbres, facilitadores de esa absorción de hierro. ¿A qué le llamamos facilitadores? A aquellos nutrientes que facilitan o hacen que el cuerpo aproveche de mejor manera ese hierro. ¿Cuál es un gran facilitador y que hoy estamos en temporada? Los cítricos. El hecho de meter, por ejemplo, dentro de estos medallones de legumbres o dentro de estas ensaladas algún cítrico o de postre, como muchas veces suele haber, si es una preparación más, como decías vos, Guillermo, al principio, más guisada, un cítrico de postre ayuda a absorber esa vitamina C, mejor ese hierro de origen vegetal. Más allá de eso tenés, por ejemplo, dentro de los garbanzos, magnesio. Eso ayuda mucho a tener mayor vasodilatación, mejor transmisión del impulso nervioso a nivel del organismo. Dentro de eso, por ejemplo, una de las preparaciones que se pueden hacer con los mismos es, en lugar del clásico maní, que se suele usar muchas veces como picada ante un partido o ante un evento social, el mismo garbanzo que uno puede conseguir de lata, enjuagándolo para reducir o atenuar el exceso de sodio, porque está bien que se sepa que todos los enlatados tienen el contenido de sodio alto para su conservación, entonces enjuagarlos ya lo reduce un poco. Se los puede tranquilamente colocar al horno, saborizarlo con especias de amplia gama, no sé, lo que es pimentón dulce, cúrcuma, pimienta, sal, y esa cocción al horno seco genera que queden crocantes, estilo snack, con una forma de aprovechamiento que se puede hacer también en ensalada. Pensaba, cuando no tenemos el hábito de utilizar tantas legumbres, sí, cierto grado de dificultad en la preparación, no necesita tiempo, hoy estamos acostumbrados a una comida más express. Más express, exactamente. Más rápida, sí. Porque muchas veces las legumbres las tenés que poner un día antes en remojo, hay una comida más planificada. Claro, exactamente. Aquellas personas que llevan una alimentación más basada en plantas o que no llevan alimento de origen animal, tiene este tipo, o siempre tiene estas salvedades de un remojo de 12 horas previo y después someterlas a cocción. Eso que mejora mucho la digestibilidad de la misma a nivel del gástrico. En caso contrario, que no se puede y que la persona las desee incluir, las legumbres de lata son una buena alternativa, siempre y cuando se haga ese remojo previo para bajar la cantidad de sodio que contenga, especialmente si esa persona tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, por ejemplo. Dentro de sus beneficios, más allá de esto que hablamos, dentro de su composición nutricional, de que contienen proteínas de origen vegetal, hierro, magnesio, zinc, cobre, potasio, tienen lo que nosotros denominamos un bajo índice glucémico. Son alimentos también fuente de carbohidratos. Nosotros sabíamos que había carbohidratos que pasaban más rápido a sangre, que eran los famosos alto índice glucémico. Eso es el índice glucémico, la velocidad con la que un alimento pasa a sangre con rapidez. Mientras más rápido, favorece más estos picos de insulina, en los cuales hay que tener especialmente cuidado en patologías cardíacas. Esta contenido de proteínas hace que ese retraso o ese índice glucémico sea menor y por ende la saciedad de la persona sea un poquito más prolongada en el tiempo. Obviamente la saciedad también está dada por su contenido de fibra. Ahora bien, ¿dónde podemos nuclearlas o incorporarlas en nuestra alimentación habitual? Más allá de estas pseudo milanesas que
Exactamente, pero el formato hamburguesas clásicas de legumbres, sí. Hamburguesas de lenteja, de garbanzo, de arvejo, de toda esta variedad de porotos, de soja, es una forma de incorporarlas como una proteína de origen animal a la alimentación. En estos días, el formato guisos, como habíamos hablado en programas pasados, metiendo diferentes verduras en formato cocido con esa base de no, exactamente. Todo lo tal vez te haga más. Por ejemplo, aquí el servicio tiene el agregado de carne a base de verduras como en estas hamburguesas que uno las puede preparar y procesar con mini pimer, con una licuadora y después armarlas. El famoso hummus también, por ejemplo. Eso está muy de moda. Sí. Es rico para comer. Bueno, pero es una alternativa no convencional o saliendo de la clásica tostada con queso y mermelada. Es una alternativa es muy rico, es muy rico. De un desayuno salado, es una forma de incluir la legumbre. Cuando tiene un proceso de ruptura del grano, se tolera un poco mejor gástricamente hablando. Estos snacks de garbanzo no produce tanta distensión a nivel abdominal. Muy bien. Muchas se utiliza en reemplazo de la carne molida en las mismas preparaciones, el famoso pastel en fuente o pastel en papa. Le ponen legumbres. Le pueden poner legumbres, muchas personas hacen eso, en lugar de la carne molida, lentejas o la soja en formato, viene la soja texturizada, que es una soja que ya viene precocida. Zapallitos rellenos, por ejemplo, lo mismo con el tomate. En formato de la sopa crema también puede estar, o de la sopa clásica, en este tipo de... Hay preparaciones que se pueden hacer también, hay gente que hace budines, que hace panes a base de legumbres, que hace panqueques con fajitas, esas fajitas. Y es una alternativa que la fajita convencional de harina de trigo clásica, que es la 4 ceros. Como digo, cuando uno no está acostumbrado a consumir legumbres, se aconseja que lo haga paulatinamente, porque es muy normal generar distensión a nivel abdominal. Programa que viene, lo voy a traer porque lo tengo anotado pero no lo tengo acá a mano, lo que nosotros denominamos, o lo que un médico de la ciudad de Buenos Aires denomina la terapia TAPE, que es muy banal, pero es la terapia antipedos, básicamente. Así. Bueno, pero me aprendí todo esto para no decir pedo. Y usted viene y me dice la terapia antipedo. O sea, ¿para qué dice? Me estuvo enseñando. Estuve dando todos términos evasivos. Hubiera dicho antiflatulencia. Bueno, ¿para qué me aprendí todo esto? Con cal que se hace a base de agua, que te ayuda, y algunos condimentos más como anís y no recuerdo otros, pero te ayuda a mejorar esa sintomatología inflamatoria. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, ahí volví con los términos, Muy bien. Sí, entramos por la puerta del frente de la embajada y nos están sacando a la patadora por atrás. Por la puerta de servicio. Bueno. Pero bueno, lo bueno de esto es que... Iba a leer un mensaje elogioso, muy buena la entrevista, decía Aldo, pero ya no se lo leo más porque hemos caído muy bajo. Bueno, pero está bueno que lo sepa y lo conozca. Es el famoso lenguaje coloquial. Coloquial, ahí está, es más coloquial, exactamente. Pero, ¿quién no se tiró una terapia antipedo una vez en la vida? Claro, exactamente. Pero bueno, es un alimento en sí muy beneficioso, y si muchos consideran o son más conscientes de lo que está pasando obviamente a nivel ambiental global, es una buena alternativa proteica alternativamente a las carnes, porque las carnes tienen, ya lo vamos a hablar, pero su proceso productivo genera mucha demanda de agua, mucha demanda de tierra, mucha demanda de varios recursos naturales, más allá de la emisión de ciertos gases a nivel ambiental que terminan generando o destruyendo la capa de ozono y generando este calentamiento global, que es el que estamos evidenciando ahora en invierno. Bueno, muy bien. La clave está, me parece, en que no ha logrado todavía la gastronomía hacernos entrar con un producto rico. Eso es tan importante, ¿no? Sí. Creo que hay maneras de elaborarlo, sí, que te los hacen más entradores desde el punto de vista, sí, gastronómico. Hay gente que hace albóndigas. Sí, yo creo que acá en la ciudad está faltando, cuando uno va a ciudades un poquito más grandes, sin ir más lejos, Córdoba capital, la ciudad de Buenos Aires, hay lugares que ofrecen más estas posibilidades a base
más veganas, hay más disponibilidad, y tiene una vuelta de rosca bastante interesante porque, como les digo, hay desde budines, de panes que se pueden hacer, desde mismas galletitas que se pueden elaborar con las mismas, y la adicción más nutrientes, y los costos de las mismas, si uno recurre a las secas o como enlatadas, es mucho más económico muchas veces que las alternativas cárnicas. Es una buena alternativa, y es fomentar un poquito más el consumo, porque trae muchos beneficios a nivel de hoy lo que está tan estudiado y está tan en auge de microbiota intestinal. Las mismas traen muchísimos beneficios, ni hablar si la persona viene de una alimentación muy habituada en el tiempo de carnes ultraprocesados y empieza a cambiar los parámetros del laboratorio que habíamos hablado en programas pasados, lípidos, triglicéridos, colesterol, mejora muchísimo en este tipo de personas. Buenísimo, gracias Lautaro. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles con lenguaje. ¿Algún día va de osobuco, esas cosas no? Las virtudes del osobuco no. Se puede hablar, siempre tiene todo su costado positivo también. Bueno, no es todo, por supuesto. No es todo legumbre. No es todo legumbre. Gracias, Lauti, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lautaro Irastorza Rossi, Las Cosas del Buen Comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Las Cosas del Buen Comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para